Hola mis amigos, ¿cómo están? Hoy yo quiero compartir una palabra sobre religiosidad. ¿Qué la Biblia dice sobre eso? ¿Qué Jesús dice sobre eso? Entonces quédate conmigo en este video. Bueno mis amigos, el Señor me ha hablado mucho sobre religiosidad y quiero compartir este estudio que yo hice con mucha oración, con mucha pesquisa bíblica también. Y bueno, para contestar algunas preguntas también que escucho mucho sobre religiosidad, ¿ya? ¿Por qué religiosidad es algo tan malo como hablamos hoy en medio de la iglesia y todo? Porque parece que religión es una cosa buena a muchas personas, ¿cierto? Pero la religiosidad es este montón de costumbres que uno tiene, es una fe externa, una fe que aparece muchas veces, pero el problema es cuando ella no es verdadera por dentro, ¿ya? Religiosidad, si podemos definir de una forma muy simple, religiosidad es el opuesto de una relación con Dios, ¿ya? Religiosidad son cosas externas, religiosas, que no son lo mismo, no es lo mismo que conocer al Padre Dios y tener una relación con Él, que es su verdadero objetivo del Evangelio y todo. Bueno, religiosidad es fingir una relación con Dios que no es real. Cuando Dios no eres ni tu amigo, ni tu Señor, como dice la palabra. Pero Dios para ti es alguien muy lejano, muy distante, muy intocable, ¿ya? Y tú no tienes de verdad una relación con Dios. Ahí tú te puedes quizás ver la religiosidad en ti. Religiosidad es cuando usamos costumbres religiosos, cuando aprendemos un montón de reglas, un montón de cosas, puedo hacer eso, puedo hacer aquello, en fin, vestirse de una forma, muchas costumbres, en fin, que aprendemos de alguien que dice que eso va a ser el camino para conocer a Dios y de verdad no vamos a la fuente que es Dios y tener una relación con Él. ¿Sabes qué? La Biblia está repleta de muchas enseñanzas de Jesús que nos enseñan que Dios no quiere religiosidad de nosotros. Dios quiere un relacionamiento real con nosotros. Dios no quiere un par de reglas, un par de costumbres, de culturas, no. Dios de Génesis hasta Apocalipsis quiere una relación de verdad con nosotros, quiere ser nuestra familia, nuestro papá, nuestro amigo y nuestro Señor también, porque Él es justo y quiere también obediencia. Entonces son muchas cosas que aparecen que sabemos que es religiosidad. Y mira aquí Jesús dijo en esta parábola de los dos hijos, en Mateo 21, 28 al 32. Jesús cuenta la historia de dos hijos de un padre, donde el padre le pide un favor, en fin, a los hijos. El primer hijo contesta que va a hacer y después no lo hace. Y el segundo hijo dijo, no voy a hacer, después arrepiéndese y lo hace. Y ahí Jesús dijo que el segundo hijo está más próximo de Dios, ya está más próximo del reino de Dios. Y el segundo hijo representa a las prostitutas, publicanos, pecadores de la época, y el primer hijo es los religiosos de la época, los fariseos, maestros de la ley, en fin. Jesús enseña esta parábola y en el 31 Él deja muy claro y dice así: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Jesús dijo que las prostitutas vienen antes en el reino de Dios que religiosos. ¿Sabes qué? Este es el pensamiento de Jesús. Porque muchas veces hacemos como este hijo que sí, voy a obedecer a Dios, pero al final no se arrepiente, no obedece, siendo que hay personas que se arrepienten y obedecen a Dios. Ya, esta es la enseñanza. En Mateo 6, del 5 al 6, dice así, Jesús dice,
Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas, en las plazas, para que la gente lo vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a Dios, a tu Padre que está en lo secreto. Así, tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Jesús aquí está enseñando a la gente a orar en secreto, no para ser visto como los fariseos hacían. Es otra crítica donde Jesús llama a los religiosos de hipócritas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hacen para ser vistos. En Lucas 18:9, Jesús dice así: algunos que confían en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Y ahí Jesús cuenta la parábola del fariseo y del publicano, donde el fariseo va al templo, ora como así con mucho orgullo, diciendo que él es el máximo, que él no peca, que él es maravilloso, hace todo correcto. Y él aún mira al publicano, que es su hermano que está en el templo orando también, y dice que bueno que no soy como este pecador. Y ahí Jesús muestra la oración del publicano. El publicano se arrepiente demasiado y dice: oh Señor, me perdona por mis pecados y todo. Y ahí Jesús dice que Dios escuchó la oración del publicano, no del fariseo. ¿Sabes? Es otra enseñanza donde Jesús enseña que Dios quiere sinceridad y no religiosidad. ¿Sabes qué? Viendo estos tres textos podemos llegar a la conclusión que la religiosidad no está en lo que tú haces, pero en el porqué de lo que tú haces, ¿ya? Por ejemplo, en la iglesia, orar, este ejemplo del fariseo, orar es una cosa muy buena, es muy incentivada en la Biblia y te lo recomiendo mucho, ¿ya? Pero cuando oramos para parecer para los otros, solo en público, para decir cuán buenos somos, el por qué está malo, ¿me entiendes? No es el orar, pero ¿por qué estoy orando? ¿Estoy orando para aparecer delante de los hombres o estoy orando porque creo en Dios, porque me arrepiento, porque necesito de Él? ¿Ya? Puedo ilustrar eso quizás en un matrimonio. Por ejemplo, si mi esposo me compra un chocolate, que yo amo, y me da el chocolate y dice: porque te amo mi amor, toma el chocolate, ¿ya? Sin que yo pidiera, así como de sorpresa, yo puedo ver el amor de Él intentando agradarme. Pero si Él llega con el chocolate y dice: mira este chocolate que compré, solo porque tú me pides un montón de veces y hace en público para que los otros vean. ¿Me entiendes? Dar el chocolate está bien, pero ¿por qué estamos dando el chocolate? Obviamente que tenemos que dar por amor. Y con Dios es lo mismo, en la iglesia es lo mismo. Todo lo que hacemos como cristianos tiene que estar basado en una relación con Dios. Y la verdad es que la religiosidad no es una cosa que tú tienes o no tienes. Es una cosa que tenemos en nuestra vida, que tenemos que luchar, porque ella se desarrolla muy bien. Es como un virus que se adapta a nuestra vida y todo, y quiere deformar nuestra relación con Dios, quiere acabar con nuestra intimidad con Dios, pero tenemos que luchar. Yo y tú también. Todos nosotros estamos ahí como vulnerables a esta religiosidad, y este es el intuito de esta palabra, ¿ya? Que reconozcamos la religiosidad en nuestra vida y luchemos contra eso, ¿ya? Bueno, y pensando en eso, entonces, avanzando para los puntos de esta prédica, porque siempre hacemos en puntos, yo separé 3 ejemplos de religiosidad donde Dios me habló, que vemos mucho hoy, que tenemos que luchar contra, y yo ya pasé por estas 3. Entonces te quiero decir, si tú reconoces alguna de las 3 en tu vida, la solución es arrepentirse y buscar a Dios, ¿ya? Pero voy a hablar de la solución al final. Bueno, de los 3 ejemplos, el primer ejemplo de religiosidad es la religiosidad que yo llamé
la religiosidad sin gracia. No es que ella no sea chistosa, no es eso, pero yo la llamé así porque es un religioso que no tiene la gracia del Señor Jesús. ¿Qué es la gracia? Es que el Señor, que era inculpable, nos perdonó, nosotros pecadores. Y hoy, aún día por día, necesitamos mucho de su gracia, de su favor por nosotros, ¿ya? La religiosidad sin gracia, para que identifiquemos ella, es cuando pensamos, yo soy bueno, yo soy muy bueno, yo merezco mucho más que eso. Cuando nosotros pensamos que Dios está siendo injusto de que no conteste como nosotros queremos. Cuando Dios no hace lo que queremos, ahí pensamos que Dios es injusto. Cuando pensamos siempre que merecemos más, porque somos mejores. Cuando tú tienes esta concepción de que tú ya lo sabes, tú ya sabes todo de la Biblia, tú ya es el máximo cristiano. Que tú ya sabes tanto, porque tú ya estás tanto tiempo en la iglesia. Y en esta posición, en nuestra religiosidad, incluso a veces nos ponemos igual a Dios, en el sentido de que tú no preguntas a Dios qué Dios quiere para tu vida, pero tú determinas a Dios qué Él tiene que hacer, ¿me entiendes? Cuando no preguntamos a Dios, cuando no estamos abiertos a su dirección. Cuando yo digo lo que Dios tiene que hacer, cuando me falta arrepentimiento y gracia, cuando falta este reconocimiento de que Dios es mucho mayor que yo, sabe mucho más que yo y yo necesito de Él. Un ejemplo bíblico de un personaje que pasó por esta transformación de religiosidad es el Job. Ya en el libro de Job tú puedes ver esta historia. Job era una persona justa. Incluso Dios dijo que él era muy correcto, ya muy bueno. Y él hace todo bueno, todo bien. Él hace muchos sacrificios para sus hijos y todo súper bien. Y ahí llega un momento donde él pasa por dificultades. Y en este momento llega un punto donde él culpa a Dios diciendo que él es el correcto y Dios es que está haciendo las cosas malas. Saben, muchas veces nosotros cuestionamos a Dios de esta forma. Y ahí lo que pasa en el libro de Job son muchos capítulos, pero Dios contesta a Job y dice: Job, ¿dónde tú estabas cuando yo, ponía las estrellas en el cielo? Cuando yo creé tal animal, cuando yo puse eso en la creación, no sé qué. Y Dios empezó a hablar un montón de cosas que Él hizo que ningún ser humano como nosotros podría siquiera imaginar, ¿ya? Tanto que en el capítulo 42, yo quiero leer el versículo 13:5 con ustedes. Job, al entender cuán Dios es mucho mayor, mucho más grande, cuán Él depende de su gracia, y Job y nosotros no merecemos nada, y todo lo que Dios nos da es por su gracia. Él dice así: ¿quién es este? Has preguntado, que sin reconocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Job, él pasa de esta religiosidad donde él pensaba que era bueno, que merecía mucho más. Él reconoce que es por la gracia de Dios y Dios sabe mucho más que él. Dios no es injusto, Dios es bueno, ¿ya? Y Dios nos regala mucho, pero Él no tenía que hacer eso porque nosotros somos muy malos y todo lo que Él nos da es algo por su gracia, por su amor. Entonces Job entiende eso y ahora él dice: ahora mis ojos te ven, ¿sabes? Él conoce a Dios. Él entiende quién Dios es ahora, entiende quién Él es y que Él necesita de Dios, ¿ya? Entonces Él ahora entiende la gracia de lo que Dios le habla y Él depende de eso.
para terminar este punto, yo quiero decir, no existe relacionamiento con Dios de verdad sin escuchar a Dios, sin conocer a Dios. ¿Ya? Tenemos que reconocer todas nuestras fallas y depender de la gracia del Señor. Amén. El segundo punto que yo separé, el segundo ejemplo de religiosidad es la religiosidad de apariencia. La religiosidad de apariencia es cuando yo hago para ser visto. Igual que los fariseos, ya los fingimientos que ellos hacían por su fe, ellos hacían cosas de la fe para tener la aprobación de los hombres. Los fariseos estaban muy preocupados con lo que es terreno, con la aprobación de los hermanos de la iglesia, con que sean reconocidos en el templo y todo. Y muchas veces nuestra fe se basa en eso, en la opinión de los otros, en apariencias. Un ejemplo muy práctico en la iglesia cuando decimos, cuando dependemos mucho de elogios de la gente en la iglesia por una tarea que hicimos. Cuando usted solo hace oraciones, ayunos y cosas en público para que los otros vean, este tipo de religiosidad es eso. Cuando nosotros juzgamos demasiado los otros porque no hacen alguna cosa o dejan de hacer y todo, cuando la Biblia dice que es Dios el juez, no nosotros, ¿ya? Entonces, estas son las cosas de la religiosidad de apariencia. Mira ahí que Mateos 23, 27 a 28 dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y muertos de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad». Este texto es Jesús hablando de los fariseos y de cómo ellos prestaban tanta atención en la apariencia y no en lo que está dentro, y no en un relacionamiento verdadero con Dios. ¿Sabes? El sepulcro blanqueado era una costumbre de la época donde en cavernas, en cuevas, se ponían los cuerpos, y cuando la cueva estaba llena, ellos la cerraban y pintaban de blanco, las blanqueaban. Entonces por fuera parecía algo lindo, pero por dentro se sabía que la cueva estaba completamente llena de huesos y muerte y podredumbre, ¿se dice? Entonces es eso, ya Jesús está llamando a estos chicos de estas cuevas. ¿Por qué? Porque se preocupan demasiado con lo que es externo, con que la gente vea a ellos, pero en su corazón no hay arrepentimiento, no hay una búsqueda sincera por Dios. Y sabes que nosotros cuando hacemos eso por apariencia, cuando nuestra fe es una fe de apariencia, la verdad es que estamos usando a Dios para nuestras cosas. Estamos usando a Dios para tener poder, para tener reconocimiento, para sentirnos mejor, no sé, pero no estamos teniendo una relación verdadera con Dios, ¿ya? Para terminar este punto quiero decir, no existe relación con Dios cuando usamos a Dios para aparecer o tener cosas de Él, ¿ya? Esto no es una relación verdadera con Dios. Esto es solo más una de las religiosidades que existen. La tercera religiosidad que yo encontré, un ejemplo de religiosidad, es la tercerización, ¿ya? Cuando tercerizamos nuestra relación para otra persona o otro objeto, ¿ya? Es cuando esperamos que alguien busque a Dios por nosotros, ¿ya? O muchas veces cuando culpamos a otra persona porque nosotros no vivimos algo de Dios, ¿ya? Déjame decirte una cosa, con Dios no hay eso, ¿ya?
No hay como tercerizar nuestra relación con Dios. Dios espera que nosotros busquemos a Dios íntimamente, personalmente, que seamos responsables por mantener este relacionamiento y buscar a Dios. Un ejemplo bíblico, un ejemplo en la iglesia de muchas veces que hacemos eso es cuando decimos, por ejemplo, vamos a un culto y decimos, este predicador, este ministro de alabanza no tiene unción. Ya, este culto está mal, no sé qué. Estamos diciendo que para sentir a Dios tenemos que depender del ministro y esto está mal. O cuando decimos siempre a las personas, ore por mí porque estoy necesitando de eso, de aquello, no sé qué. Pero tú puedes orar a Dios o tú puedes orar por otras personas también, porque el Espíritu Santo está en ti. No hay más esto de tercerizar. Jesús pagó un precio para que el Espíritu Santo viva en nosotros. Usted puede ver en mi otra prédica sobre el Espíritu Santo que hablo mucho sobre eso. Un ejemplo bíblico entonces de esta religiosidad está en el pueblo de Israel, en el desierto cuando estaba caminando con Moisés. Ahí en el texto de Éxodo, capítulo 20, versículos 19 al 21, dice así: así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Aquí estamos hablando de un episodio muy interesante para estudiarnos, que es Dios está queriendo en este momento presentarse al pueblo de Israel. Era el momento donde Dios quería conocerse, revelar a su pueblo, hacer la alianza con el pueblo de Israel. Y Dios pide a que todos suban al monte para que Dios se presente ahí en el monte. Y hacen toda una consagración y todo. Pero llega en el momento donde iban a subir y el pueblo dice así: ¿sabes qué, Moisés? Tenemos miedo. No queremos subir. ¿Sabes qué? Sube tú, habla tú con Dios, vuelve, habla lo que Dios te habló. Después, ¿sabes? Como que tercerizan la relación con Dios. Y eso no es lo que Dios quiere para el pueblo de Israel, pero eso es lo que pasa. Ya Moisés acaba siendo este intermediario entre Dios y el pueblo, siendo que no era eso que Dios quería. Dios quería que la gente se relacionara con Él de verdad, sinceramente, ¿ya? Y lo que pasa es que en los capítulos adelante, en el capítulo 32, Moisés está hablando con el Señor en el monte solo y Dios dice: Moisés, baja, porque el pueblo hizo una becerra de oro, están adorando a esta becerra, esta estatua, están diciendo que esta cosa es que los sacó del Egipto, que los liberó. ¿Y sabes por qué el pueblo hace eso? Mucha gente piensa que la becerra representa a Dios, pero no, chicos. La becerra está sustituyendo el propio Moisés. ¿Sabe por qué? Porque el contacto con Dios del pueblo era Moisés, ¿ya? El Moisés era la única conexión que el pueblo tenía con Dios, que el pueblo quería tener con Dios. Y cuando Moisés subió al monte, se quedó ahí 40 días ahí ausente, ¿ya? El pueblo pensó: Moisés se murió, no tenemos más intermediario, entonces necesitamos de otro, ¿ya? Entonces ellos hacen este becerro, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos necesitaban siempre de un intermediario, de una cosa, de alguien. Si no era la persona de Moisés, era la becerra de oro. Y muchas veces hacemos esto hasta hoy. Ponemos a alguien en el camino para buscar a Jesús, siendo que la palabra dice que solo Jesús es el camino. Solo Él, no hay más otra persona, no hay más otra cosa, no hay más nada que no sea Jesús
para buscar a Dios. Él es el camino hacia Dios, ¿ya? Entonces, cuando tercerizamos nuestra relación con Dios, tenemos este problema de siempre culpar a otra persona porque Dios no habla con nosotros, porque no pasa eso, no pasa aquello, no sé qué. Pero la verdad, chicos, es que cuando tercerizamos, no existe relación con Dios, ¿ya? Estamos usando a otra persona para que Dios hable con nosotros y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sabes qué? Para encerrar este punto quiero decir, no existe relacionamiento con Dios sin intimidad con Dios. Y la intimidad, chicos, se hace solamente de una forma personal, ¿ya? Íntima, y no hay como tercerizar. Como en cualquier otro relacionamiento, eres tú que tienes que buscar a Dios, ¿ya? Bueno, terminando entonces las 3 religiosidades. Si usted descubrió alguna religiosidad en tu corazón, en tu vida, quiero decirte, calma, ¿ya? Que así como yo, nosotros tenemos que arrepentirnos y buscar a Dios. Encontrar la religiosidad es el primer paso para sanarla de nuestra vida, para sacar eso y para vivir una relación verdadera con Dios. Sabes que el Evangelio siempre fue, siempre será sobre relacionarse con Dios. El Evangelio habla mucho sobre gracia, sobre un Dios que nos perdonó mismo nosotros no mereciendo. El Evangelio habla sobre un Dios que sabe mucho más que nosotros, que es mucho más inteligente. El Evangelio habla mucho sobre intimidad con Dios, un Dios que es todopoderoso, pero nos llama de amigos, ¿ya? Y el Evangelio habla sobre una espiritualidad sincera, ¿ya? No es una espiritualidad externa de ritos, de costumbres, pero es una cosa que parte de nuestro corazón hacia afuera. Algo que parte de nuestra sinceridad verdadera con Dios hacia afuera. Es cuando oramos, pero es porque amamos al Señor. Es cuando hacemos las actividades de la iglesia, pero no porque nos pidieron, pero porque amamos al Señor y queremos hacer parte de la construcción de su reino. Es cuando alabamos al Señor porque nuestro corazón está lleno de gracia, de gratitud, pero por las cosas maravillosas que Dios está haciendo. Es cuando pasamos por dificultad, pero no hacemos eso de culpar a Dios, pero entendemos que estamos en un proceso de aprendizaje, que Dios sabe mucho más, que podemos confiar en sus ordenanzas, podemos confiar en sus direcciones, podemos porque sabemos quién Dios es. Por último, quiero decir, ¿cómo sanar entonces la religiosidad? ¿Cómo sacar la religiosidad en cualquier nivel, en cualquier ejemplo que yo cité? ¿Cómo podemos vencer eso? ¿Sabes cómo? Pregunté eso a Dios y Dios me habló eso muy simple. Dijo así, ¿sabes qué? Para vencer la religiosidad basta conocerme, ¿ya? Conocer a Dios a través de la Biblia, de estudios bíblicos, ¿ya? Conocer su palabra, quién Él es, y de revelaciones espirituales, donde nosotros oramos, vamos a buscar a Dios y Dios se revela a través de su Espíritu, a través de revelaciones, a través de oraciones, a través de muchas cosas que el Espíritu Santo hace. La sanación para religiosidad es conocer a Dios. ¿Sabes qué? Yo empecé la palabra diciendo, la religiosidad es el opuesto de la relación con Dios. Entonces, mi amigo, mi amiga, yo te quiero invitar a que salga de costumbres obligatorios, casi que sin pensar mucho, ¿ya? Pero haga las cosas que tú ya haces, pero te preguntes, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Ya? No dejes de hacer nada, pero encuentres el porqué en tu relación con Dios. ¿Sabes? Si tú encontró que tú estás haciendo cosas por religiosidad, arrepiéndase, ¿ya? Así como yo ya pasé tantas veces por eso. Arrepiéndate y vuelva a una relación íntima con Dios. No tercerice, no culpe a los otros, ¿ya? No te crees el máximo, no hagas por apariencia, pero busque a Dios porque tú amas. Conózcalo, ¿ya? Conozca a Dios
Busca en su palabra quién Él es. Y te aseguro que tú vas a lograr vencer esta religiosidad en tu vida. Amén. Yo quiero orar contigo. Dios, nos ayude, Señor, a vencer la religiosidad en nuestra vida, Señor. Usted sabe, Señor, que queremos servirte, queremos escuchar tu voz, pero muchas veces la religiosidad atrapalla tanto de escuchar tu voz, atrapalla tanto, Señor, que conozcamos a ti, Señor. Esta es una estrategia tan maligna, Señor, del diablo, Señor. Pero queremos, Señor, hoy nos arrepentir, Señor, y buscarte, Señor, porque te amamos, porque queremos conocer a ti. Hoy te quiero hacer esta oración, Dios, y pedirte que tú te reveles a nosotros. Te revela a nosotros, Señor. Te revela en tu palabra, te revela en nuestras oraciones. Queremos conocerte a ti y tener una intimidad contigo verdadera. Amén. Amén, chicos. Muchas gracias por mirar este video hasta aquí. Un gran abrazo ya. Comparta esta palabra. Un gran beso y abrazo de la Iglesia Fuente.